pues va a ser verde, y si el precio bajó va a ser rojo. Entonces, digamos, en una vela verde nos vamos a encontrar con que el precio de apertura es la parte de más abajo de la vela, el precio de cierre va a ser la parte de más arriba de la vela, y el precio máximo y mínimo van a ser los máximos y los mínimos que nos van a mostrar como el palo que atraviesa la vela. Entonces, al principio puede ser un concepto quizás un poco abstracto, digamos que nos muestren de esta manera la información, pero es simplemente inicia, alcanza un precio máximo que se registra por el palo que atraviesa la vela, alcanza un precio mínimo y termina por cerrar un precio mayor al que inició, y por eso la vela es verde. Para la vela roja va a ser exactamente lo mismo, pero va a ser al revés. Inicia arriba, alcanza un mínimo, alcanza un máximo y cierra por debajo, por lo que el cierre va a ser este y esta va a ser la apertura. Entonces esas son las partes fundamentales de una vela. Ahora, si es verde, el precio de cierre fue mayor que el precio de apertura. Digamos, si nosotros teníamos una acción con eso, pues ganamos. Si el color es rojo, pues sucede lo contrario. Digamos, inició a 100 pesos y al final de la jornada fue de 90 pesos. Entonces, como pueden ver, estas velas japonesas nos muestran muchísima información que como que la omite el gráfico lineal o el gráfico de logaritmos. Ahora, hay varios tipos de velas. Digamos, está la vela de rango amplio, que es una vela que excede, que es 2 veces o más veces el rango, como el ancho de una vela normal. Digamos, ahorita en el gráfico que teníamos atrás, como pueden ver, nosotros tenemos como unas velas que mantienen un promedio de apertura, y las velas que exceden ese promedio, digamos, por ejemplo, esta es una vela de rango amplio, esta es una vela de rango amplio, esta es una vela de rango amplio. Son velas que exceden el doble del promedio del marco de tiempo que nosotros estamos analizando. ¿Y eso de qué nos habla? De la volatilidad del mercado. Digamos, si nosotros tenemos una vela que simplemente inició y tuvo muy poco movimiento entre precio máximo y precio mínimo, nosotros sabemos que no hubo una disputa muy fuerte entre compradores y vendedores. Digamos, por así decirlo, hubo un acuerdo tácito. Mientras que si nosotros tenemos una vela de rango amplio, nosotros sabemos que primero los vendedores asumieron el control y el precio cayó muchísimo, y después los compradores retomaron y volvió a subir el precio, o viceversa. Entonces eso nos habla un poco de la volatilidad y qué tanta puja hay entre compradores y vendedores, y también de qué tan dinámico es un mercado. Digamos, si nosotros tenemos un mercado poco dinámico como el de Colombia y lo comparamos con un mercado como el de Estados Unidos o el de Japón, pues vamos a ver que las velas de rango amplio en Estados Unidos se presentan mucho más frecuentemente. ¿Por qué? Porque hay más compradores y hay más dinamismo. Entonces los vendedores van a querer comprar mucho más, o los vendedores van a vender mucho más, o los compradores van a vender mucho más, y se van a presentar velas de rango muy amplio. También dentro de los tipos de velas que tenemos están, que lo podemos ver acá, digamos, esta es una vela de rango amplio, mientras que estas son velas promedio, digamos. Como pueden ver, el ancho, la altura de estas velas no es mucha. Entonces son días en que hay muy poca volatilidad, mientras que las velas de rango amplio hablan de días muy animados, digamos, por así decirlo. Ahora, hay velas de rango estrecho, que es exactamente lo mismo, pero al revés. Son velas que están por la mitad del promedio. Entonces, estos nos hablan de días en que no hubo casi acción, digamos, en que los compradores y los vendedores o no se vieron interesados en las acciones, o llegaron a un acuerdo en cuál iba a ser el precio de apertura y cuál iba a ser el precio de cierre. Entonces, ninguno de los bandos logra sacar la acción del equilibrio. Entonces, digamos, la variación en el precio va a ser mínima, tanto de subida como de bajada. Entonces, por ejemplo, estas que están ahí representadas son velas de rango corto, mientras que, por ejemplo, estas son velas de rango amplio, digamos que superan por más de 2 veces el promedio. Entonces, hay unas cosas que se llaman velas con grandes sombras. Entonces, las velas con grandes sombras significa que, digamos, tanto los vendedores como los compradores tuvieron en algún momento muchísimo poder y lograron variar muchísimo la acción el precio de una acción, pero posteriormente lo perdieron. Entonces, ¿eso cuándo se ve? Digamos, esta es una vela con una gran sombra. Como pueden ver, el precio de apertura es la parte de arriba de la parte del cuerpo rojo. Posteriormente, los vendedores toman el control, hacen caer muchísimo el precio, pero llega un punto en que los compradores entran en el mercado y vuelven a tomar el poder, por lo que el precio vuelve y sube. Entonces, son velas que nos hablan de que hubo un gran poder de una de las partes,
que afectó muchísimo el precio o de subida o de bajada, y posteriormente el otro bando retomó el control y normalizó las cosas, digamos, volvió a un equilibrio. También están las velas doji, que las velas doji, como ustedes, bueno, un paréntesis acerca de la historia de las velas japonesas. Todo el mundo cree que las velas japonesas se las inventaron como en Boston en el 70, y eso es mentira, igual que el mercado de futuros. Las velas japonesas son en honor a un japonés que transaba con arroz, que se dio vela que se dio cuenta de que al él graficar de esa manera la información del mercado, podía hacer predicciones y transar con futuros. Digamos, transar con futuros es que si el precio del arroz es 100, yo le digo, listo, yo le compro el arroz a 100 pesos dentro de 2 años, y si el precio subió, pues yo gano, y si el precio bajó, pues yo pierdo, digamos. Entonces, de ahí se llaman velas japonesas. Y estas son las velas doji, que significa un empate. Digamos, el precio de apertura es casi igual al precio de cierre. No hay volatilidad, no hay casi nada. Y esta misma pueden ser velas de rango amplio. Como pueden ver, la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre es mínimo. Incluso hay veces que es simplemente una línea. Ustedes se van a encontrar con situaciones en las que al interpretar un gráfico se van a encontrar, por ejemplo, esto de acá. Si ven que aquí solamente hay una línea, bueno, aquí el mercado apenas está iniciando, pero aquí solamente hay una línea. ¿Por qué? Porque el precio de cierre y el precio de apertura es, si no el mismo, exacto, pues casi el mismo. Digamos, la variación no es muy distinta. Y eso nos habla de que hay un poder igualitario, de que ninguna de las dos partes, vendedores o compradores, logró romper el equilibrio. Ahora, hay estrella matutina, estrella vespertina, que son estrellas de apertura y cierre de las horas de transacción de los mercados. Pero pues estas que acabamos de ver son las más importantes y son las que normalmente utilizamos dentro del análisis técnico. ¿Alguna pregunta? O sea, digamos, la presentación era un poco corta, pensando en que primero todos tenemos parciales. Digamos que nosotros estamos acá sacrificando tiempo de estudio, tiempo de comer, lo que sea. Y la otra, pensando en que esta es como una pequeña introducción. El círculo de participación va a realizar otras 2 conferencias mañana. Juan va a dictar una en la tarde y yo voy a dictar esta misma en la mañana. Pero es pensando también un poco en hacer una introducción. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente tenemos economistas, administradores e ingenieros industriales, nosotros tenemos abogados, tenemos diseñadores. Entonces la idea es mostrarles que para transar en bolsa no se necesita haber visto finanzas 3. La primera vez que nosotros dictamos esta conferencia estábamos en segundo semestre. Apenas estábamos viendo qué era la diferencia entre PIB y PNB, digamos, o sea, estábamos muy poco. Pero también es darse cuenta de que no es necesario ver finanzas, simplemente es entender la intuición detrás de esto y aprender cómo funciona el análisis técnico. Digamos, de qué manera nosotros podemos leer el mercado y la información que este nos da para sacarle provecho. Nosotros vamos a tener en las próximas conferencias, digamos, esta se va a repetir 2 veces, pero vamos a tener otras conferencias acerca de teoría DAO, conteo de pivotes, ¿cierto? Que van a ir ahondando un poco más en este tema. La idea es que ustedes sigan viniendo. O sea, ustedes, si hay algo que deben tener claro es que ustedes no van a salir de aquí transando y ganando millones de dólares. El mercado es muy caprichoso y hay muchos traders que dicen, le apuestan a una acción y dicen no, esa acción va a subir, y la acción empieza a bajar y dicen no, va a subir, la acción empieza a bajar y después recogen pérdidas por millones de pesos. Entonces, digamos, el mercado es un mercado al que hay que tenerle respeto, pero no hay que tenerle miedo. Digamos, hay que saber controlarlo, y un poco las conferencias están enfocadas a esto, a que nosotros vayamos entrando al mundo de la bolsa y vayamos sabiendo que puede que sean japoneses, pero esto no es chino, ¿cierto? Las velas pueden ser japonesas, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos entenderlas, que no podamos sacar provecho de ellas, que no podamos aprender a contar pivotes y ver cuál es la tendencia, que no podamos aprender qué es Fibonacci y de qué manera podemos ver cuándo va a caer o va a subir una acción. Entonces es una invitación un poco a que se empapen de esto. Digamos, por ejemplo, que ustedes, es que mis papás invirtieron en Ecopetrol, pero pues a mí me dijeron que eso iba a subir. No, la idea es también entrar a ver cuáles son los resultados financieros, cómo está la bolsa, qué acciones está tomando el gobierno en cuanto a la emisión de acciones, cómo va a afectar el precio de sus inversiones. Y también que se metan en este mundo, que sepan que no tienen que tener conocimientos avanzados de econometría para hacer regresiones lineales, si lo que necesitan es simplemente saber leer gráficos y saber interpretar cuáles son las emociones del mercado. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, algo que quieran saber. ¿Las otras conferencias son son la misma? Sí, digamos las 2 que siguen, que van a ser mañana, ¿Sí? en el W101 y
Y era 002. Exacto. Van a hacer esta misma conferencia, digamos, va a ser también introducción a las velas japonesas. Son presentaciones diferentes, pero son sobre el tema de velas. Exacto. Entonces, digamos, por ejemplo, yo voy a hacer la misma presentación, de pronto la voy a complementar un poco con la presentación que tiene Juan. Pero si ustedes quieren ir a la de Juan, son bienvenidos. La idea es que nosotros estamos haciendo esto de gusto, o sea, nosotros no nos pagan, no recibimos dividendos de rédito, no, o sea, nosotros lo estamos haciendo es porque nos parece muy interesante, porque nos apasiona la vaina, y pues para que todo el mundo se dé cuenta de que esto no es una vaina por allá abstraída, solamente algunos de corbata saben manejar, ¿cierto? Entonces son bienvenidos a las otras conferencias y pues ojalá les haya gustado. Cualquier pregunta, cualquier elemento. Ustedes ya todos pertenecen al círculo, digamos, están inscritos. ¿Alguno no? Bueno, muchachos, muchas gracias por venir.